de la oración. Una pregunta, amigos, para ustedes. Ya nos saludamos. Lección 5. Hoy nos tocan algunos primeros, los primeros discípulos y el primer milagro de nuestro Señor, el primer milagro público de nuestro Señor Jesucristo. Am, una preguntita, pues en 5 minutos vamos a mencionar todo lo que podamos acerca de José y María. En esta lección em, aparece la madre de Jesús, María, otra vez. Am, ¿Qué tanto sabemos de ellos? De hecho, voy a poner una pizarra blanca y vamos a ir anotando. Mejor comparto eso. ¿Listos? Ustedes mencionan algo, levanten la mano, mencionan algo y luego yo lo voy anotando. Am, ¿Quién quiere mencionar? Díganos algo acerca de los José y María, los padres de Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué tanto sabemos de ellos? Por ejemplo, ¿de dónde son? Empecemos ahí. ¿Dónde son? Ok. Javier Navarrete, Pastor, adelante. bueno, que son de Belén, ¿no? Que José era carpintero, que María era muy jovencita cuando pues vino el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y que sí iban a las bodas, que María sí fue a las bodas. Ok, ok, excelente. ¿Alguien puede agregar? Gracias, Javier, por ser el primero en meterse al agua. Muchas gracias. Hernán, sí, sí tienen vínculos con Belén, pero también tienen, o sea, al parecer son de otro lugar, pero sí tienen raíces en Belén, eso sí es cierto. Ahora sí. Sí, perdón, Hernán Gómez, adelante. Bueno, ellos son de Nazaret, pastor. Son de una familia muy humilde. Él es carpintero. Ok. ¿Cómo sabemos que eran familia humilde? Por su trabajo. Ok, sí, eso sí nos ayuda. O sea, carpintero, pues tampoco no viven en la calle, ¿verdad? O sea, Sí, viven bien, pero no son así de la clase alta. ¿Cómo? de De hecho, gente pudiente. sí, tenemos una prueba cuando ellos llevan a Jesús al templo. Según la ley del Antiguo Testamento, tenían la opción de ofrendar un cordero o en caso de personas de bajos recursos podían ofrecer, ¿alguien se acuerda? Unas tórtolas. Sí, un par de tórtolas, sí. Según la ley bueno, según el libro de Éxodo, ¿verdad? Eso fue el precio de, digamos, redimir el varón primogénito. Gracias, Luis. Lo puso en el chat también. Temerosos de Dios, dice Alexander Suárez en el chat. Claro que sí, eran los dos temerosos de Dios. No pasemos por alto ese detalle que es muy importante. ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir? Am, ok. ¿En qué sentido son de Belén? O sea, son de Nazaret, pero ¿en qué sentido se puede decir que tienen raíces en Belén? ¿Alguien nos puede explicar eso? Ya tocamos el tema hace un par de lecciones. Esto es como un repaso. Oliver, adelante. Perdón, no, iba a comentar de otra cosa, No, que adelante, eran, adelante, Oliver. bueno, está relacionado, ¿verdad? Que eran descendientes del rey David. Sí, sí, no, sí, exactamente. No, a eso nos referíamos. Perfecto. Ese es
En ese sentido, sí tienen raíces en Belén, aunque ellos mismos no son de Belén, pero sí, sus ancestros eran de Belén, perdón, descendientes de David. Am, ok, Santo Serminio, adelante. Muchas gracias, Oliver. Ok, Santo Serminio, adelante. Sí, por el nacimiento de Jesús en Belén. Ok, sí, fueron a Belén para el nacimiento de Jesús. De allí, ¿dónde fueron a vivir? ¿Se acuerdan? En la lección 2 hablamos de esto. Santo Serminio. ¿Fueron a A Belén Nazaret. después? Ok, Fueron a Nazaret. pero rodearon un poco antes de llegar a Nazaret. Egipto, ¿no? Así es, así es. O sea, vivieron por un tiempo, al parecer un tiempo corto, pero vivieron en Egipto y después sí, volvieron, como dice Santo Serminio, volvieron a, a Nazaret, correcto. Ok, otro detalle que es muy importante. Parece que, según las escrituras, am, volvieron a Nazaret, perdón, termino de escribir. Al parecer, después del nacimiento de Jesucristo, José y María parece que tuvieron un matrimonio normal en el sentido de que antes del nacimiento de Jesucristo no tuvieron relaciones matrimoniales. O sea, relaciones sexuales, nada de eso antes del nacimiento de Jesucristo. Pero después, o sea, a partir de eso, la Biblia habla de los hermanos de Jesucristo y no en ese contexto no están hablando de hermanos espirituales, están hablando de hermanos literales, o sea, de sangre, ¿verdad? Que eh, realmente serían medios hermanos, ¿verdad? O sea, tenían la misma madre, María, pero, y el mismo padre legal, ¿verdad? José, o sea, según legalmente sí, eran hermanos, pero al parecer Jesús tenía otros hermanos y hermanas. Entonces, eh, eso de que María siguió siendo virgen después del nacimiento de Jesucristo, no es bíblico. Esa idea que existe entre algunos. ¿Ok? Otra cosa que se puede mencionar es que si se acuerdan, a los 8 días lo circuncidaron a Jesús y le ponen por nombre. A los 40 días lo llevan al templo y lo presentan el sacrificio. En ese día, en el templo, es cuando se topan ellos con Ana, que era como una profetisa, y luego con Simeón. Y Simeón, un hombre ya anciano, dice, profetiza, testifica acerca de Jesucristo, les dice a José y María, su hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten, y será una señal para que muchos rechazan y va a poner de manifiesto el pensamiento de muchos corazones. Y viendo a María, dice, aunque a ti te traspasará el alma como una espada. Creo que Luis acaba de poner ese texto en el chat también, si lo quieren buscar. O sea, María iba a sufrir por lo que iba a ver sucederle a Jesucristo. A los 12 años sí están María y José, los dos, y llevan a Jesucristo al templo, ¿verdad? En Jerusalén. A partir de ese evento, solo se menciona José en el contexto de, él es Jesús, hijo de José, pero ya no se habla de él como, él no está presente en la boda, ¿verdad? O por lo menos no se menciona que está presente. Ya nunca se menciona la presencia de José. ¿Se murió o se enfermó? No sabemos. Ya no sabemos nada de él a partir de cuando Jesús tenía 12 años. ¿Ok? Solo unos comentarios, información interesante que nos da contexto en enseñar la palabra de Dios.
Ok. ¿Alguna otra pregunta o duda antes de seguir? Sí, pastor, Profesor quería, Joel. quería Ah, agregarle, pastor. Quería sí, agregarle, pastor, si me escucha, por favor. Es breve, es breve. sí, Luis Eh, primero. con relación a que sí son hermanos, porque por la ley civil así lo testifica por la parte de nacimiento. José eh, presenta en ley que Jesús es su hijo. ¿Eh? Entonces, por la ley civil, sí, él es el padre. Es lo que quería agregar. Ok, gracias, Luis. Sí, sí es cierto. Ok. Gracias, Santos Herminio. Sí, que ahondemos un poco más donde usted dice que los hermanos que menciona en Mateo capítulo 13, versículo 55 al 57 son medios hermanos. O sea, que está diciendo que solo eran hijos de José. José estaba comprometido de casarse con María. Ujú. No dice que estaba casado con otra mujer. Ah, Entonces según yo interpreto, son hijos de José y María. Porque dice Mateo capítulo 1, versículo 25, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea que después de que Jesús nació, él se casó con ella y tuvieron una vida normal de matrimonio. ujú. Mil No sé si disculpas. podemos ahondar ahí. Sí, 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 mejor aclaro mi comentario. Mil disculpas, Santos Herminio. Tal vez confundí el asunto. Y amigos, me avisan si digo algo que no les, no cuadra con lo que dice las No, escrituras. De vez en cuando es una no, cuestión de idioma. A lo que me refiero es que José realmente no es el padre biológico de Jesucristo, ¿correcto? José sí es el padre legal, legítimo de Jesucristo, pero realmente en algún sentido es el padre adoptado de Jesucristo, ¿verdad? María, por lo contrario, María es la mamá biológica, o sea, de ahí, o sea, ella tenía a Jesucristo en su panza. Solo a eso me refiero. O sea, ¿quién es el Padre de Jesucristo? Pues es Dios, ¿verdad? Fue concebido por obra del Espíritu Santo. O sea, en ese sentido, tienen la misma madre, María, pero biológicamente pues no tienen el mismo padre. Solo a eso me refería. Entonces sí, estoy de acuerdo, Santos Herminio, que sí son hijos de José y María, los que las escrituras llaman los hermanos de Jesucristo. Solo a eso me refería. Um, Y medios hermanos de Jesús, sí, pero, porque solo por María, no por José, ¿verdad? a Con eso me no, Jesús, sí. refería. Sí, gracias. sí, pero, Exactamente. Correcto. pastor, pero hay una duda Correcto. aquí y quiero salir de ella. El hermano santo que José no se casó con María, sino después cuando dio a luz a Jesús. Y eso es falso, porque ellos se casaron. Podía concebir soltera, jamás. Creo que perdí a Luis o soy yo. Um, Yo estoy aquí, ok. yo estoy acá. Hermano, que el hermano lea Mateo capítulo 1, versículo 25. Sí, miren, amigos, sí, acuérdense que ellos sí tenían otro concepto de matrimonio que nosotros hoy en día, así, hoy en día, realmente lo que dice Mateo 1:25 es que dice, no la conoció en la lengua hebrea, eso quiere decir que no tuvieron relaciones sexuales. O sea, hasta después, ¿ok? Dice, después del nacimiento de Jesucristo ya, o sea, ya tenían un matrimonio normal después, en ese sentido. O sea, como hombre y mujer y tenían hijos, ¿verdad? Tuvieron hijos. Ok, muy bien, gracias Y la amigos. palabra, disculpe la palabra ahí también, primogénito, eso es eso lo identifica a Jesús de sus Sí, demás hermanos, ¿verdad? Es el así es. primero.
Jesús el primero. Así es. Gracias. No, y gracias por su paciencia, amigos. Ok, Marcelo, ¿tenía una duda o pregunta? Sí, una pregunta. Usted dijo algo que a los 40 días de nacido había pasado algo. ¿Qué fue? Perdón. A Lucas 1, no, perdón, Lucas 2. em, ok, en la cultura o bueno, según el Antiguo Testamento, a los 8 días ellos llevaban perdón, en la casa circuncidaban a los niños varones, ¿verdad? Y en ese día digamos que sacaban el acta de nacimiento. Oficialmente le ponían por nombre, bueno, en este caso Jesús, ¿verdad? Declaraban oficialmente, públicamente, legalmente se llama Jesús. Y muchas veces los parientes iban a la casa. A los 40 días, según la ley del Antiguo Testamento, si bien me acuerdo, esto aparece como en Éxodo 13 y también se menciona en Levítico, Deuteronomio. A los 40 días, en el caso de un bebé varoncito, la mamá, bueno, los papás iban y digamos que tenían que redimir, o sea, comprar, sacrificar, llevar un sacrificio ante Dios para redimir, para comprar ese hijo, la vida de ese hijo, porque todo varón primogénito pertenece a Dios. O sea, ellos tenían que, en un sentido, pagar el precio por el niño. Y eso también fue parte de la purificación de la mujer. O sea, ya es parte de su recuperación después del parto y todo eso. O sea, en parte era algo físico para un tiempo de descanso para la mujer y era también algo espiritual para decir que, en algún sentido era como presentar al niño delante de Dios también, ¿verdad? ¿Ok? Perfecto, gracias. Sí, en Lucas 2 es donde puede uno leer acerca de eso. ¿Ok? Bien, bien. Ok, veo una nota en el chat. Si alguien quiere leer acerca de los hermanos de Jesucristo, pueden ver en el chat la cita bíblica. Gracias, Alexander Suárez, por compartirlo. Ok, bien, amigos, vamos a nuestra historia para hoy. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, 35 hasta el 2, 12. Aquí realmente hoy tenemos dos historias, un conjunto de dos historias, pero bueno, vamos a nuestras preguntas. Ok, en el texto y en los videos que vieron ustedes, ¿quiénes son los personajes de estas dos historias? ¿Ok? ¿Qué personajes conocimos? ¿A quiénes conocimos en estas historias? Ok, señor Hernán Pastor. Gómez, gracias por levantar la mano. Adelante. Ok, señor Hernán Gómez. No le Ya, oigo. pastor. Ah, sí, ahora sí. Ya, tenía el micrófono apagado. Ok. Vemos a Juan el Bautista y dos de sus discípulos, Jesús, Andrés, Simón y Felipe, Moisés, Natanael, María la Madre de Jesús, y los judíos y los hermanos de Jesús. Ok, muchas gracias, Hernán. Gracias, gracias. Un buen comienzo. Señor Pablo Fabián, buenas noches. ¿Quiere aportar usted? Sí, sí, profesor. Quiero agregar al maestro Sala, los sirvientes, los ángeles de Dios, que también está nombrado. Y bueno, después está bien lo del hermano. Ok, gracias, Pablo Fabián. Y de hecho, amigos, me llegó una muy buena pregunta en el versículo 42, capítulo 1, versículo 42. Dice, bueno, Jesús está hablando con Simón, ¿verdad? Simón que pues es Pedro, ¿verdad? Simón Pedro, también llamado Cefas aquí. Em,
Cefas y Pedro es lo mismo, es como Es el mismo, sí. sí, es la roca, la piedra, más bien, la piedra. Am, Simón, hijo de Jonás, la pregunta me llegó de, pero ¿no que es Simón, hijo de Juan? Am, porque en algunos textos dice Simón, perdón, Simón, hijo de Juan, y en otros dice Simón, hijo de Jonás. Lo que pasa es que los nombres que tenemos en la Biblia vienen, muchas ya fueron traducidos del griego, no, perdón, del arameo, o arameo hebreo al griego. Y de hecho, Jonás y Juan se parecen mucho en el griego. Uno es Jonás y el otro es Johannes, y es como casi lo mismo en griego, y entonces no hay mucha diferencia en ese sentido. O sea, fácilmente se podrían intercambiar sin, o sea, es casi lo mismo. Por eso lo menciono, nada más por si alguien se quedaba con la duda. Bien, ¿Verdad que sí es hijo de Jonás? sí, hijo de Jonás. También bueno, digo, sí, dicen muchas versiones en castellano, dicen hijo de Jonás, y también en Mateo, no me acuerdo del capítulo, dice que dice Simón, hijo de Jonás. O sea, otros evangelios sí hablan de Simón, hijo de Jonás. Pero lo que les digo es que hay versiones que casi parecen, el texto en griego que casi parece Johannes, entonces podría ser. Y a lo mejor es casi el mismo nombre con una variación. Bueno, de todos modos, sí, aparece Simón Pedro en este texto. Pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? No hay muchos, pero sí hay algunos importantes. ¿Cuáles Está son el los? cordero, la higuera, el vino, Y uno más. y las piedras. Ok, piedras. ¿Alguien tiene? Ay, creo que falta un detalle Las importante. Cajas vasijas. de piedra, El agua. Ok, sí, el agua y luego las las vasijas. Ok, tinajas. ok, Tinaja, Las vasijas, tinajas, las tinajas, las 6 tinajas. cántaros, sí, piedra, cántaros, sí, que algunos. eran de piedra. Exactamente, hechas de piedra. Ok, excelente. Y no eran pequeñas. A ver. Dice que cada una tenía la capacidad de más de 50 litros. Uf, 50 litros. Grandísimo. cada uno. O sea, si eran 6 por 50, o sea, estamos hablando de 300 mínimo 300 litros. litros. Wow. 30, 300 litros. El video dice 100. ¿Qué tal? Ok. El video Sí, muy bien. El video dice 100, pues a lo mejor, bueno, tendría que verificarlo. Ok, a lo mejor hay un error o algo. Ok, pregunta 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? Realmente tenemos dos lugares. ¿Dónde Pastor, empezamos? Sí, en Cana de Galilea y en Capernaum. ok, Capernaum. Capernaum, algunos le En llaman Cana de Galilea. Cafarnaum, pero es lo mismo. Ah, de hecho, yo creo que lo de Juan, cuando al principio empezamos con Juan Bautista, y Juan Bautista normalmente bautizaba un poco más abajo por el río Jordán. A ver si puedo escribir aquí en la pantalla. Ok, muchas veces Juan bautizaba por acá, al este del río Jordán. Capernaum o Cafarnaum, como dice este mapa, es acá a la orilla del mar de Galilea, al norte. Y luego la boda, ¿dónde toma lugar? Capernaum.
La boda es en de Canaán, Caná, correcto. No, Caná. Canaán Caná, de Galilea. Caná de Galilea, ¿ok? O sea, el punto es que estamos aquí en el norte, Galilea, ¿ok? Galilea es en el norte. Acuérdense, Judea es acá en el sur. Y este espacio entre Galilea y Judea se llama Samaria, donde vivían los samaritanos, ¿verdad? Tenemos el mar de Galilea en el norte, el río Jordán que conecta, que baja del mar de Galilea hasta el Mar Muerto. ¿Ok? Acá en el sur tenemos Jerusalén y muy cerca, a unos pocos kilómetros de ahí, queda Belén, muy cerca de Jerusalén. ¿Ok? Y por aquí, por supuesto, tenemos el mar Mediterráneo. ¿Ok? Aquellos lugares que acabo de mencionar, les voy a preguntar en la evaluación final a decirme dónde quedan, a ubicar aquellos lugares. Pero no se preocupen, les voy a ayudar. Vamos a ir practicando. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Perdón, señor Marcelo, adelante. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuál fue el otro nombre, además de Capernaum, que se llamaba igual? ¿O era el mismo lugar? Pues Cafarnaúm. Cafarnaum, algunos Ok. textos, sí, se escucha casi igual, Capernaum o Cafarnaum. Sí, algunos textos en castellano prefieren, digamos, sí, Que algunas Biblias, casi todas las Biblias dicen Cafarnaúm. Pero Cafarnaum. Ok, gracias, Luis. Cafarnaúm. Ok, Kaylin, ¿quiere aportar? Buenas noches. Kaylin Poveda. No le oigo, Kaylin. Mil disculpas. Tal vez no está funcionando su micrófono. Si Lo quiere tiene poner, prendido. Kaylin, no le escuchamos, perdón. Si quiere puede aportar o puede poner su comentario en el chat, tal vez. Mil disculpas, no sé por qué no le escuchamos hoy. Ok, señor Javier. Bueno, es que dice, ¿cuándo ocurrió esta historia? Bueno, podría ser también al principio de su ministerio de Jesucristo. Sí, exactamente, exactamente. En la lección 4 estudiamos el bautismo de Jesucristo, ¿correcto? De ahí Jesús fue al desierto y fue tentado 40 días en el desierto de Judea. Sí. Lo que estamos leyendo hoy, al parecer sucedió después del bautizo y después de las tentaciones de Jesucristo. ¿Sobre qué baso esta conclusión? Sobre Juan 1:33. Juan 1:33, Juan Bautista está diciendo, aquel sobre quien veas, bueno, perdón, yo no lo conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice, yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, Juan ya vio el Espíritu de Dios bajar como paloma sobre Jesucristo. O sea, Juan ya lo bautizó, ¿verdad? Eso dice en Juan 1:33. Y luego en Juan 1:35, dice al día siguiente. Y luego en Juan 1:43 dice al día siguiente. Y luego en Juan 2:1 dice al tercer día. O sea, estamos hablando de, ok, Juan lo bautizó, Jesús ya fue tentado y ahora esto está sucediendo, como dice Javier, sí, al comienzo de su ministerio. Comenzó, se puede decir, con su bautismo, su tentación y ahora esto, pues Jesús
necesita o quiere seguidores, ¿verdad? Quiere preparar y entrenar a sus discípulos. ¿Ok? Bien, Y dice también que hasta las 4 de la tarde. Fue a las 4 de la tarde que fue bautizado. a ver. Sí, ¿en qué versículo fue? En 1:39, ¿verdad? 1:39 es cuando Jesús llamó a Andrés, ¿verdad? ¿Ok? O a los, sí, a 2 discípulos, dice. Andrés era el hermano de Simón Pedro, era uno de ellos. ¿Ok? Y dice que a las 4 de la tarde, lo interesante, 1:39, también me llegó esta pregunta. En algunas traducciones dice a las 4 de la tarde, en otras traducciones dice a la 10ª hora. ¿Cómo se calcula eso? ¿Alguien sabe? ¿Cómo calculan cuando la Biblia dice, en la 10ª hora, a la 3ª hora? ¿Se calcula, o alguien sabe, perdón, antes de que yo... La primera hora no es a las 6 de la tarde. ¿No es así? Bueno, tenían también sistema de contar la hora a partir de, ¿cómo se dice? El amanecer. O sea, sale el sol más o menos a las 6 de la mañana, ¿verdad? 6 de la mañana sería la primera hora. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, hay que contar 7. Entonces, de 6 a 7 es la primera hora, o sea, hasta las 7. O sea, la 10ª hora contando ya serían, si el día empieza a las 6, la 10ª hora ya es como a las 16, como a las 4 de la tarde, por ahí. Entonces, más o menos así se calcula, basado en el sol. Lo de contar de medianoche a medianoche es la forma romana de contar las horas, no es la forma judía. Ok. Bien, entonces sí, Jesús lo llamó a las 4 de la tarde, a la 10ª hora, se puede decir. Y al día siguiente es cuando llama a Felipe y a Natanael. Dice, y al tercer día, ¿ok? Es cuando fueron a la boda en Caná. Okay. Bien, bien. Espero no haberlos confundido, perdón. ¿Cuál es el problema en esta historia? Rafael, buenas noches. Quería aportar. Buenas noches, pastor. Sería entonces 35 años la fecha antes de Cristo. No, bueno, Jesús tenía 30 años en Y esta con los historia. 5 de error. Entonces sería 20, el 25 año y sería 30. 25, más o menos 25 a 30. 25, Ah, sí, ya. 25 después, ahora estamos después de Cristo, ¿verdad? Después de Cristo, señor. Sí, ok. Buena pregunta, Rafael. Y esos admito que son fechas aproximadas. Puede que, o sea, no estoy diciendo que así era tal año y nadie Exactamente. puede argumentar. ¿Cuál es el problema en esta historia? Veo algunas manos levantadas. Señor Benjamín de Colombia, buenas noches. Buenas noches de nuevo a todos, profesor. Bueno, son 2 problemas. El primero era que Jesús no tenía discípulos y el segundo era que se acabó el vino en las bodas de Caná. Sí, que Gravísimo. sí. En la fiesta. Uh-huh. Y aparte de que no tenía discípulos, era la cuestión de, digamos que tenía que ganarlos, ¿verdad? Tenía que Y ganar su buscarlos. confianza. Sí, esa ya es la solución del problema. Sí, perdón. Ya, bueno, pasemos a la solución. ¿Cómo se solucionan aquellos 2 problemas de que Jesús no tenía discípulos y aún llamándolos como que tenían sus dudas? Y Claro, básicamente es eso,
porque ya entonces la respuesta es a la inversa, ¿no? Por eso los enumeré así como nos lo dice la doctrina, que Jesús no tenía discípulos y se acabó el vino. Pero, ¿cómo se solucionó el problema así? Entonces la respuesta es que Jesús hizo el primer milagro, ¿no? En público. Y y entonces los que había elegido como para promulgar la palabra de Dios, Andrés, Pedro, todos, vieron el milagro y ahí despejaron todas sus dudas con lo que él hizo con el agua al convertirla en vino. Amén. Ok, sí, o sea, Jesús Hermano. mismo es la solución. Sí, perdón, ¿quién habla? Es Debbie. Ah, es Debbie, buenas noches, no le habíamos saludado. Adelante, le damos la Sí, palabra. yo aquí veo ¿cuál era el problema? Aquí lo veo cuando su mamá le pide que le dice pues del vino, que ya se terminó, que haga algo. Dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dice Jesús, aún no ha venido mi hora. Ahí le está diciendo él, así yo lo veo así como que es un problema, ¿no? Porque él dice, aún no ha venido mi hora. Ok. Así le entiendo yo, que Sí. ese es el problema, que todavía no era hora para que él iniciara, pues yo creo que su ministerio. Sí, no estaba listo o sea, sí iba a tomar acción, pero al momento apropiado, no nada más porque María lo pidió, o sea, pero sí iba a tomar acción. Ya le pedí. Sí, interesante, Debbie, eso sí, es fascinante, pero aún así Jesús no le falta el respeto a María. Fíjense que, o sea... Disculpe, profesor, ujú. las consecuencias positivas evidentemente son los primeros discípulos, ¿no? Ujú. Pero ya la gente comenzaba a murmurar. Entonces ahí surge otro problema, que son los fariseos, que ya venía ese problema avanzando, ¿cierto? Por lo que decían que era el rey de los judíos, el Mesías, y eso ya estaba grande. Por eso es que le decían que no era la hora. ¿Sí? Algo he leído un poco con respecto a la doctrina, pero entonces solamente quiero enfocarme en ese detalle. Ok, bueno, en este texto no veo la presencia de los fariseos, pero aquí en la boda, pero pues es posible que estén. Pero bueno, también se hace una pregunta en el chat de quiénes eran los que se casaron. De hecho, no nos dice, ¿verdad? El texto. Gracias, amigos, por responder en el chat. Pero sí, la verdad es que no sabemos. A lo mejor eran amigos, parientes de Jesús, de María, pues no sabemos, pero sí quisiéramos saber. Ok, bien. Jesús no tenía discípulos y les invita a seguirlo, los llama más bien. Primero a dos, uno siendo Andrés, y eran seguidores de Juan Bautista, ¿verdad? Y luego Andrés va y llama a Simón, su hermano, y Y luego él va con Jesús y Jesús le dice, tú eres Simón, el hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas o Pedro. Tú serás llamado la piedra, Simón la piedra. Ok, y después Jesús llama a Felipe. Ok, Felipe era de Bethsaida, la misma ciudad de Andrés y Pedro. Bethsaida es una ciudad en Galilea, cerca del mar de Galilea. Y luego Felipe es como una cadena, ¿verdad? Llama a uno y Andrés llama a su hermano y llama a Felipe y Felipe va y se lo cuenta a Natanael. Jesús tenía que convencer a Natanael también, ¿verdad? Porque Natanael tenía sus dudas de, ¿acaso sale algo bueno de
de Nazaret. Pero Jesús en ese caso dijo, te vi antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Y Natanael se queda, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, Jesús le mostró su conocimiento divino, ¿verdad? Que él, su omnisciencia, a veces se le dice, es todo lo sabe. O sea, Jesús le muestra que él es Dios, él es el Hijo de Dios. ¿Okay? Y en la boda, sí, Jesús resuelve el problema cambiando el agua en vino. Okay. Vamos a hablar un poco más de por qué y para qué lo del milagro. Okay. Pastor, Sí, digan. Señor Rafael. sí, pastor, si me permite, me parece importante recordar que Juan estaba predicando la llegada del reino y 2 discípulos de Juan él les dijo, ese es el Hijo de Dios. Y ellos siguieron y la gente escuchaba a Juan. Entonces, él llegó ahí justo en ese tiempo y la gente, él, en este caso Juan, decía, él es el enviado, él es el Mesías. Me parece importante esa parte. Sí, muy buen punto, Rafael. Y así siempre debemos ser nosotros también, ¿verdad? No se trata de mí, se trata de Él. Y dirigir a la gente a poner sus ojos, poner su fe siempre en Jesucristo, no en nosotros. Aunque a uno de ustedes le llegan a llamar pastor o algún cargo en una iglesia, una congregación, un grupo, aunque usted empieza a juntar un grupo de personas y lo consideran su líder, su pastor, su guía, lo que se le llame, siempre el punto es como Juan decir, no, se trata de él, ¿okay? Se trata de él. Kaylin pregunta en el chat si Cefas era Pedro el discípulo. Sí, correcto, Kaylin, es el mismo. Se llama Simón y Cefas o Pedro es como su apodo. Su apodo. Cefas, si bien me acuerdo, en arameo y Pedro es la versión griega. ¿Okay? Quiere decir la piedra. Bien. Vamos a nuestras preguntas. ¿Qué título le ponen ustedes a esta historia? ¿Lo pueden poner en el chat o lo pueden compartir aquí? ¿Qué título le ponen a la historia? Ok, señor Hernán Gómez. Y después Marcelo. El primer milagro de Jesús. Ok, el primer milagro de Jesús. Me gusta. Señor Marcelo. Lo mío es una pregunta. Perdón. No, es que estaba levantando la mano. Perdón. Hace un ratito. No se preocupe, para nada. No se disculpe. Estaba viendo entre los problemas, no sé, me pareció, dígame si estoy en lo cierto. Cuando María le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga, yo creo que fue la última vez que habló Jesucristo con María, o me parece a mí. ¿O en la Biblia o en su vida? En la Biblia. ¿En la Biblia? No, María está presente hasta en la crucifixión. Sí, pero hasta la crucifixión sale de vuelta, ¿cierto? ¿O me equivoco? En varias ocasiones, por ejemplo, Jesús en una ocasión, de lo que tenemos así muy en claro en la Biblia, sí, no hay mucha interacción, no tenemos, sí, en ese sentido cierto, pero no dice que, no hablaron durante 3 años o algo así, no, o sea. Correcto. Sí. No, en eso estoy claro,
pero la pregunta más va si cuando ella le dice haga lo que él diga a los sirvientes, la vi como diciendo, de aquí en adelante ya es un hombre independiente y empieza el ministerio. Es una pregunta para ver si voy por el lado correcto. Bueno, sí, ella en algún sentido, yo creo que sí está mostrando, ella misma está mostrando su fe en Jesucristo como Salvador, ¿verdad? Correcto. Ella, siendo su madre terrenal, está diciendo, Él es mayor que yo, Él es el Cristo, el Señor, el Salvador, o sea, sí. A eso voy, si estaba en lo cierto lo que te estaba diciendo. Sí, y hasta cierto punto pues, podemos decir, ella está diciendo, Él sí y yo no. Así Y es. porque es importante mencionar eso, porque muchos batallan con eso hoy en día, le ponen demasiada importancia a María. Y tampoco no queremos cometer el error de ponerle, menospreciar a María. No, para nada, nada Sí. más que como que llega el momento, ella dice, no, ya aquí ya el que manda es él, hablen con él, Sí. supongo, pero sin ningún desprecio, ni que No, haya una claro. mala relación, ni mucho menos. No, en eso Ok. no estoy diciendo. Entendido, sí. Ok, bien. Gracias. Benjamín quería dar su título para la historia. Sí, señor. Respuesta la voy a hacer coloquialmente, ¿no? Con mucho respeto. El nacimiento del trabajo que nunca se acaba. Ah, ahí seguimos hasta la fecha, ¿verdad? Amén. Dice en el chat, Jesús convoca a sus discípulos. Pablo Fabián dice, comienza la gloria de Dios hombre. Arturo Arequipo dice, el inicio de la evangelización. Va muy, muy de la mano con lo que dijo Benjamín. ¿Okay? Gabriela Molina, buenas noches, dice en el chat, el llamado de los primeros cristianos. Para el capítulo 2, Jesús revela su gloria por primera vez. Muy buenos aportes, amigos. Okay. Aunque todavía no les llaman cristianos, eso viene en el libro de Hechos, realmente ya lo eran, ¿verdad? Ya eran los primeros cristianos, aunque en cierto sentido hasta los creyentes del Antiguo Testamento eran cristianos, nada más que todavía no lo conocían, ¿verdad? Solo como una promesa venidera, ¿verdad? Ok, bien, vamos a la pregunta 2. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Pastor. Sí, Javier, adelante. Bueno, me quedó muy, muy aquí que a veces yo no tengo confianza en Dios. A lo mejor mi pecado es ser incrédulo, porque Natanael fue incrédulo. A veces me veo como Natanael, siendo incrédulo. Confieso mi pecado. Sí, ¿No? no, de acuerdo. Yo también, Javier, yo también. A veces. Hasta que Dios ya me muestra sus milagros, ya como Natanael ya puedo decir, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Sí, a veces yo creo que, yo ya entiendo toda la situación y Jesús ni siquiera era de Nazaret, ¿verdad? No era originario de Nazaret y él juzgando a Jesús, no, que cómo va a salir algo bueno de Nazaret y todo eso. Sí, a veces confiamos en nuestro propio entendimiento en vez de escuchar la voz de Dios, escudriñar sus escrituras, ¿verdad? Escudriñando las escrituras. Ok. Hernán Gómez. ¿Quiere aportar? Sí, pastor. Pues para mí aquí me enseña que debemos de confiar solamente en Jesucristo como nuestro único redentor, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario, ¿cierto? Y Sí. como dijo María en el capítulo 5, haced todo lo que vos dijere. O sea, pues muchas veces dudamos y creemos que nosotros mismos podemos
solucionar nuestros problemas sin pensar que realmente todo depende de Dios. Sí, amigos, en todas nuestras carencias, ¿verdad? En todas nuestras necesidades. em, a veces nuestra primera reacción es, tengo que resolver esto. Cuando en realidad lo primero que nos hace falta es acudir en oración a Jesucristo. ¿Ok? Y Él puede cambiar agua, 300 litros de agua en vino, pues nuestros problemitas no son nada para Él, ¿verdad? Él Por es algo es el todo. Dios de lo imposible. Exactamente. El señor Eduardo Milanesi, le damos la palabra. Sí, pastor, a eso voy también. Mis pecados, por más sucios y asquerosos que sean, el poder de Dios en perdonarlos y convertirlos del agua hacia el vino. No hay límites para Dios. Sí, así es. Pues realmente ya va Eduardo entrando en la pregunta 3, ¿verdad? De dónde vemos el amor de Dios en esta historia. Señor Benjamín, ¿quiere responder la pregunta 3? ¿Dónde ve usted el amor de Dios? Gracias, profesor, por la oportunidad. Evidentemente en su propósito para la salvación de todos nosotros. Y por eso inició su ministerio. Eso ahí sí no hay ni que ponerle ni que quitarle. Amén. Sí, exactamente. Piensen un momento amigos, de toda la población mundial, ¿a quiénes llamó Jesucristo? ¿Llamó a los más educados? ¿Llamó a los más ricos? ¿Llamó a la gente famosa? ¿Llamó a los más fuertes físicamente? ¿A quiénes llamó? Llamó a los más humildes. Profesor, pero mire que, perdón, qué pena, me da la palabra, por favor. Sí, adelante. Gracias. Él llamó a Nicodemo. También, cierto. Él era un fariseo, pero yo pienso que ahí no depende de nosotros, sino de la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que ve ahí en nuestro corazón. Y ahí sí no puedo decir yo, es que él llamó a los ricos, los pobres, sino a los puros de corazón. Ahí sí me atrevería a decir, a los que se arrepintieron de verdad. Sí, y también a los pobres de corazón, en el sentido de que personas que ellos mismos eran necesitados de la gracia de Dios, ¿verdad? Cierto, Benjamín, porque sí, mucha gente rica siguió a Jesucristo. Job era muy rico, Abraham era muy rico, Mateo, recaudador de impuestos, era muy rico, Zaqueo, Nicodemo, o sea, eran personas, o sea, no es nada en contra de los ricos, pero a lo que me refiero es que Jesús llamó a hombres comunes. Amigos. Esa es la palabra correcta. Sí, señor, a hombres comunes. Amén. Y yo sé que entre el cuerpo estudiantil, entre los participantes de Academia Cristo, tenemos un poco de todo, ¿verdad? Tenemos personas que me imagino que son muy bendecidos económicamente y también tenemos a personas que tal vez son muy pobres. No sé, la verdad, no, en muchos casos no he estado... no he podido visitarlos, sobre todo, menos este año, ¿verdad? Pues estamos, pero nada de eso importa, ¿verdad? Tal vez tenemos doctores y tenemos también albañiles y, o sea, no, en los ojos de Cristo, eso no es lo importante. Jesús llama a... Pero, profesor, yo quiero aclarar que yo no soy rico económicamente, ¿no? No, Benjamín. Espiritualmente, ¿no? No se preocupe. Y obviamente, eso es de menos, es el punto. Jesús ama y llama a los suyos y nosotros somos incluidos por la gracia de Dios y alabamos su nombre por eso. Y también Jesús utiliza su poder
en amor para servir a otros. Qué gran bendición. Jesús bendijo a esa boda con gran gozo, ¿verdad? Obvio que Jesús no apoya el exceso, claro que no. Jesús, obvio que Dios no quiere que nadie se emborrache, pero pues Jesús, pues hubo una necesidad en la boda y Jesús, ¿por qué lo hizo? También para fortalecer la fe de sus nuevos seguidores, de los discípulos, para manifestar su gloria, ¿verdad? Para que ellos pusieran su fe en Él. Y yo también, a mí, leyendo acerca de los milagros de Jesucristo, me deja en claro que Él no es un simple profeta, no es pues no es solamente un buen ejemplo. Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. O sea, Jesús también fortalece mi fe y tu fe leyendo acerca de sus milagros y señales. Amén. Por ¿Qué eso, nos... profesor, es importante aprovecho esta coyuntura para decir, hay personas muy ricas en este país, en todo el mundo, y que quieren hacer obras buenas. Por eso, y también hay gente muy humilde que puede hacerlo. Por eso es tan importante no juzgar nosotros como seres humanos, como nuestro Adán viejo, que si uno ve a un rico haciendo algo, así puede dar más, puede dar menos. Nosotros no somos los indicados como seres humanos para juzgarlos, ni a los ricos ni a los pobres. Eso solamente le corresponde a Dios. Amén. Correcto, Benjamín. Sobre todo dentro de un grupo cristiano. Si uno de ustedes va a empezar a reunir a personas en un grupo o ya tiene un grupo de iglesia, sí, es muy importante no hacer acepciones, juzgando las apariencias de las personas. ¿Puedo aportar algo, profesor? Sí, adelante, señor Santos Herminio. Tengo la mano levantada para no ser... Perdón, no salirme del perdón. orden. Sí. Perdón. Mire, hermano, podemos decir que Jesucristo llamó de todos los extractos sociales. Sí. Y cuando le damos el título a los discípulos de humildes, pero se refiere a humildes de corazón, porque Pedro, con sus hermanos y su padre, eran pescadores, o sea, eran empresarios. Sí. Tenían hasta empleados. Cuando nosotros decimos la palabra humilde, no nos referimos a lo económico, sino humildes de corazón, que esos hombres, cuando Jesucristo los llamó, ellos fueron humildes y aceptaron el llamado y dejaron su profesión. Pero humildes económicamente no lo eran empresarios. Sí, gracias por el comentario. ¿Ok? Exactamente. Alexander hace un buen comentario en el chat también, de que pues más o menos lo mismo, que la profesión y el estrato socioeconómico pues no hace la diferencia, ¿verdad? La verdadera riqueza es la guía del Espíritu Santo. Gracias, Alexander. Muy buen aporte. Señor Hernán Gómez. Yes. Sí, podemos ver aquí que donde vemos el amor de Dios es que no tuvo distinción social, racial ni económica para elegir a los apóstoles. Igual pasa con cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos un corazón contrito y humillado, solamente depende de su gracia. No es de nosotros, sino es solamente su gracia si estamos para entrar en el reino de Dios o no. Solamente su gracia. Gracias. Y esa es la riqueza verdadera, Hernán Gómez. Gracias por su aporte. Señor Marcelo. Sí, gracias. Aportando un poquito de lo que estaban diciendo, yo más bien creo que lo que dice Marcos 2:17, que únicamente no creo que Cristo llame a los que son contritos ni nada de eso, porque no somos capaces de nada de eso. Más bien Él vino a llamar únicamente a los pecadores. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Yo creo que con solo ser pecadores, somos toda la humanidad, sea de donde venga, de acuerdo a la palabra, lo necesitamos a Él. Así que los pecadores somos todos. Digo eran
pescadores, pecadores. Exactamente. Sí, y nosotros también, ¿verdad? Dios hace de los pecadores, Dios hace pescadores. Qué bueno es Dios con nosotros. Ok, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Pues realmente es eso lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Pues Dios nos dice, pues ven, sígueme. Y también a nosotros también, Dios nos llama a seguirlo. ¿Cómo lo seguimos? Escuchando su palabra, estudiando, leyendo y luego a fin de que nuestra fe en Él crezca siempre más y más firme al punto de pues compartir con otros, ¿verdad? De compartir con otros. Los discípulos estaban compartiendo la palabra y bautizando durante su tiempo de preparación. Sus 3 años con Jesús era un tiempo de preparación y capacitación, ¿verdad? Pero no era de que, vamos a esperar a que se acaben estos 3 años. No, durante aquellos años, ellos también estaban haciendo. A veces Jesús hasta los enviaba de 2 en 2, ¿verdad? A los pueblos y a las aldeas de Judea y pues, o sea, seguir a Jesús y hacer su obra y acudir a Él en tiempos de necesidad. Ok, amigos, tengo unas cosas unos puntos que quiero tocar antes de concluir hoy. Primero, hoy, no sé si se dieron cuenta, leímos del Evangelio de Juan. Hemos hablado de Mateo, hemos hablado de Lucas. Hoy vamos a hablar un poco de Juan y su Evangelio. Todavía va a faltar Marcos, ¿verdad? Marcos. ¿Quién era Juan? Juan era el hermano de Santiago. Santiago también es el mismo nombre de Jacobo, ¿verdad? Son hijos de Zebedeo. También eran pescadores. Juan en su evangelio habla de sí mismo como aquel a quien Jesús amaba. O sea, era muy amigo, tenían una relación muy buena con Jesucristo. Fue uno de los 3 más cercanos, ¿verdad? A Jesús, más allegados a Jesús. Desde la cruz, Jesús le encargó a Juan velar por su mamá María y también a María le pidió considerar a Juan como si fuera su hijo, ¿verdad? Juan, al parecer, y aclaro que esto no es Juan Bautista. Acuérdense, Juan Bautista es hijo de Zacarías. Este es Juan, uno de los 12, hijo de Zebedeo. Este Juan que estamos hablando, al parecer, no fue ejecutado como los otros. De los 12 discípulos, parece que Judas, pues ya saben cómo se murió, ¿verdad? Se mató. Y luego los otros 11, parece que 10 de ellos fueron ejecutados por su fe, por predicar el evangelio. Algo de eso es información que viene en la Biblia, algo de eso es, digamos, de información extra bíblica. Pero Juan, no, él sí llegó a vivir, a vivir muchos años. Sí sufrió por el evangelio. Pasó un rato como exiliado en la isla de Patmos. Lo pueden buscar en internet, todavía existe la isla de Patmos. Y ahí en esa isla, el Señor Jesucristo le reveló el mensaje que nosotros le llamamos el libro de Apocalipsis. También Juan escribió 3 cartitas muy breves en sus Biblias, primera, segunda y tercera de Juan. Así que Juan es el autor, se puede decir, de 5 libros bíblicos. Juan, el Evangelio, primera, segunda y tercera de Juan, las 3 cartitas de Juan y Apocalipsis. Ok, es su Evangelio. En breve, un poco de información acerca del Evangelio de Juan. Juan contiene mucho material que no se encuentra en los
otros 3 evangelios. Mateo, Marcos y Lucas tienen muchas de las mismas historias. Tal vez Juan, como vivió más tiempo, escribió su evangelio después de los otros 3 y que quería, digamos, llenar los espacios, ¿verdad? Con dar testimonio de, de las historias que no venían, de la información que no venían los otros 3 evangelios. O sea, y pues obviamente inspirado por el Espíritu Santo, él habló de eventos como la resurrección de Lázaro. Esto no viene en Mateo, Marcos o Lucas. La conversación que Jesús tuvo con Nicodemo durante la noche en Juan capítulo 3. Eso no viene en los otros evangelios. Cuando Jesús le dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que, o sea, ese Juan 3:16, solamente eso viene en Juan. Cuando Jesús les lavó los pies a los discípulos la noche en que fue arrestado. Eso solamente se menciona en el Evangelio de Juan. También Juan se enfoca mucho en mostrarnos que Jesucristo es verdadero Dios. Por eso las declaraciones de Jesús, yo soy, yo soy, yo soy. Esas declaraciones no vienen en los otros evangelios, pero Juan, siendo testigo presencial de todo eso, sí, él tiene, él escribe cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo eso viene solamente en el libro de Juan. Muchos diálogos largos incluye el Evangelio de Juan. Por ejemplo, Juan capítulo 13, desde el 13 hasta el 17, es un discurso muy largo. Es como una despedida extendida de Jesucristo antes parece que fue en el Jueves Santo, la noche que pasó con sus discípulos. Parece que todo eso viene sí, Juan 13, del 13 al 17. También me encanta leer el Evangelio de Juan porque tiene presenta temas como de contraste, vida, la vida, la muerte, la luz y la oscuridad, la luz y las tinieblas. Me encanta esos contrastes. También utiliza un vocabulario muy sencillo, muy básico, el Evangelio de Juan, pero presenta verdades espirituales muy profundas. Si uno llega a estudiar el idioma griego también, el griego de Juan es muy básico. Es como para principiantes, más para principiantes. A diferencia de lo que escribe Pablo, es muy complicado. Es un griego más elevado, más difícil de entender. Juan es muy entendible y por eso me encanta. Yo soy un hombre sencillo, yo creo. ¿Okay? El Evangelio de Juan, amigos. ¿Qué preguntas o dudas tienen acerca del Evangelio de Juan o cualquier otra cosa hoy? Benjamín, adelante. Gracias, profesor, hermanos, por permitírmelo. ¿Qué edad tenía Jesús? No me quedó claro. O en la Biblia, ¿hasta cuándo tenemos conocimiento de José, el carpintero? ¿A qué edad tenía Jesús en el acontecimiento? Perdón, puse mi micrófono en silencio. Ok, Jesús, se puede decir que sabemos que tenía 30 años al momento de su bautismo, ¿verdad? Y calculando que se bautizó, pasaron los 40 días en el desierto, ¿verdad? Siendo tentado. Parece que estamos poco después de eso, poco después de sus tentaciones. Y entonces nos imaginamos que todavía tenía sus 30 años, ¿verdad?
porque a los 33 es cuando muere en la cruz. ¿Ok? ¿Y cuál fue la otra pregunta? O eso fue Benjamín, perdón. Sí, señor, por ahora era solo eso porque la otra se lo voy a hacer vía chat. Muy amable, Ok. profesor. Ok, perfecto, perfecto. Pregunta Kaylin en el chat, ¿cómo murió Juan? De hecho, no sabemos, pero creemos que De murió vejez, de... Ah, perdón. de vejez, De vejez, sí. anciano, anciano. Sí, sí. Eh, Exactamente. Según la información de los, digamos, líderes eclesiásticos de los primeros siglos de la iglesia cristiana, Juan llegó llegó a establecerse en Éfeso y era un anciano de la iglesia en Éfeso. ¿Ok? Él mismo se llama el anciano en las cartas, creo que es en tercera de Juan o segunda de Juan. ¿Qué otras preguntas o dudas tenemos? Profesor, para ayudarle ahí, no sé si esto le aporta al hermano, se cree que Jesús tenía 30 años porque en el Antiguo Testamento para poder ejercer un ministerio tenía que tener esa edad de 30 años. Así decía la ley. Por eso él esperó hasta los 30 años para poder ejercer Ok, el ministerio. ok, gracias. Gracias. Gracias, Santos Herminio. Muy bien. Alexander Suárez comparte algo de información en el chat. Sí, según algunas, digamos, leyendas, Juan lo iban a meter a un enorme caldero de aceite cuando se soltó una gran persecución de Roma y milagrosamente fue liberado. No, bueno, pero esa es información extra bíblica. No sabemos si es cierto o no, pero podría ser, podría ser. Pero sí, fue sentenciado, como dice en el chat, como exiliado a la isla de Patmos, donde recibió la revelación de Jesucristo, que, bueno, nosotros lo conocemos como Apocalipsis, ¿verdad? ¿Qué otras preguntas? Santos Herminio, ¿tenía una pregunta o comentario? Ya el comentario que Ah, di ya ya fue eso, ok. sí. Ok, perfecto. Amigos, muchas gracias. Creo que para hoy sería todo. Último ejercicio. Se me olvidó, tenía uno más. Juntos nombremos a los 12 discípulos. A ver si podemos, a ver si podemos. ¿Quiénes son los 12 discípulos? Hoy llamamos a los primeros, pero ¿quiénes son? Se habla mucho de los 12 discípulos. ¿Quiénes son? Vamos a ver si podemos hacer una lista. Como hay un ascenso, ¿verdad? Primero discípulos y después apóstoles. Entonces solamente discípulo Natanael. Ese solamente fue discípulo y Felipe, ¿va? Ok, Natanael, Felipe, escucho los dos nombres. ¿Quién es más? ¿Quién es más? Arturo Arequipo dice Mateo. Andrés. Tomás, escuché Andrés. Bernabé. Que me esperan. Yo soy muy lento para escribir. Juan, veo en el chat Simón Pedro. Bernabé. Judas. Lucas y Judas. Marcos, de hecho, sí son seguidores de Jesucristo, pero no son de los 12, pero sí son, de hecho, ellos escriben los evangelios, Marcos y Lucas, pero de los primeros 12 que eligió Jesús, que llamó, ellos vienen después, pero sí son buenos. Andrés. Ok, Andrés. Ok, Andrés, ya Simón. tenemos. Perdón, ¿quién más? Simón el celote. Ok, hay otro Simón.
Se llama Simón el celote, las escrituras le llaman. Un celote es como un radical, casi como un guerrillero. Es casi como decir que antes de seguir a Cristo era como, bueno, en Colombia, como de la FARC, ¿verdad? O de... Era No, en serio. mercenario. Sí, Era de una secta de los celotes. Sí, o sea, pero pues de eso lo llamó Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién más nos hace? Santiago. Santiago. Ok, Santiago, y también para que sepan, Santiago es el mismo nombre que Jacobo, es el mismo. Okay. Perdón, ya se me están desapareciendo. ¿Quién más quiere aportar? Perdón. ¿Quién falta? Tenemos Felipe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltan 2. Felipe, Natanael. Judas Iscariote. ¿Qué, Judas? Judas Iscariote. Tenemos... Falta Lo que Judas pasa es que Iscariote. son 2 Judas. Hay Judas, Sí, correcto. hijo de Iscariote Tadeo. y Judas. Judas Judas Iscariote. Iscariote. Y lo que nos hace falta es otro, a ver. Santiago, otro Santiago. Así es, otro Santiago. Okay. Exacto, pero le di otro Santiago. Amor, Santiago. Así Jacobo se es. llamaba Santiago. Otro Santiago. Los hijos del trueno. Así es. Oh, A ver, voy bien. ¿Se reemplazó a Judas? Pero hay otro que es un número 13, que es Matías. Matías, sí, él viene después, ¿verdad? Viene después. Ok, nada más estoy verificando que sí tenemos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, creo que ahora sí vamos bien. Ahora sí vamos bien. Para que sepan... Menciónelos, por favor, profesor. Mande, perdón, Benjamín. ¿Lo menciona? ¿Es tan amable? Sí. Entonces Simón tenemos Pedro. Simón Pedro, Andrés, el hermano de Pedro. Tenemos Santiago o Jacobo, que es hijo de Zebedeo y hermano del Juan que acabamos de hablar. Juan, pues ya hablamos de él. Felipe, que era de Bethsaida. Él es el que llevó a Natanael, a Jesús. Tenemos Natanael, para que sepan, parece que también se le llama Bartolomé en uno de los evangelios. Tenemos Tomás, el que duda, el que dudaba, ¿verdad? En la resurrección. Tenemos Mateo, que también se le llama Leví. Mateo es el mismo que Leví, es el recaudador de impuestos, el que escribió el Evangelio de Mateo. Tenemos el segundo Santiago Jacobo, que se llama, es el hijo de Alfeo, creo que le llaman, hijo de Alfeo. Y luego tenemos el otro Judas y el otro Simón. O sea, hay 2 Santiagos, 2 Judas y 2 Simón, que se llaman Simón. No se escuchó ahí Tomás, me parece. Ok, Tomás. Sí, aquí está Tomás. Muy bien, Santo Herminio. Ok, amigos. Ahora sí vamos bien. Quiero pedirles disculpas. Prometí pasarles la evaluación final, el guión, durante el fin de semana y no logré terminarlo todo. Lo que pasa es que tiene una parte que es preparar una historia bíblica con las 4C y la otra parte es como un pequeño examen que lo estoy tratando de utilizar, un programa en internet donde puedes hacer un examen digital. Y casi lo termino, pero lo estoy haciendo por primera vez, así que aguántenme. Yo creo que hoy mismo por la noche o mañana se lo paso, pero no va a ser muy difícil, pero me va a mostrar quién estaba poniendo atención. No se preocupen. Ok, amigos, muchísimas gracias. Para hoy sería todo. Vamos a concluir con una oración. Oremos. Padre, gracias. Jesucristo,
gracias por llamarnos. No somos dignos de seguirte, no somos dignos de ser llamados hijos tuyos, no somos dignos de llevar el nombre cristianos, pero en tu gracia y en tu amor nos consideras tuyos, nos consideras tus hermanos, nos consideras santos en tus ojos, y pues te alabamos, Jesucristo, por tu poder, por tu paciencia, por tu amor, y por medio de ti, Jesús, conocemos al Padre, a nuestro Padre Celestial. Señor, ahora ayúdanos a ser fieles y humildes. Llénanos de fe, porque tú bien sabes que batallamos con las dudas, batallamos con nuestros propios pecados, y pues te necesitamos cada día más y más. Y Señor, estamos rodeados de personas necesitadas de tu amor. Estas historias que hemos estudiado, Señor, deseamos compartirlas con otros. Deseamos llamar a otros a seguirte. Así como nosotros ya tenemos el privilegio de seguirte, pues queremos que otros te sigan también, Señor. En los ojos del mundo, Señor, tal vez no somos nada importante, pero sabemos que en tus ojos, pues somos tu pueblo escogido, tu nación santa. Y pues, Señor, gracias por tu amor, y gracias por perdonar nuestros pecados y por permitirnos seguirte cada día. En el nombre de Jesucristo, todo esto te lo pedimos. Amén. Bendiciones, Amén, amigos. pastor. Que descansen y nos vemos el miércoles. Amén, pastor. Bendiciones, pastor. Que gracias por la clase. Bendiciones.